Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Bienvenidos a esta nueva entrega de Escucha su voz. Y el título para el tema es Hijo. Y lo vamos a ver desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras, cuando lo que voy a citar es una parábola por ustedes ampliamente conocida. La parábola de Jesús concluye cuando el labrador ve que la semilla ya se ha convertido en una espiga cargada de trigo. Lo invito a que usted escudriñe las Sagradas Escrituras y más en los evangelios, donde va a encontrar la parábola para entender lo que viene a continuación. Pero tome nota, el labrador ve que la semilla se ha convertido en una espiga cargada del fruto que es necesario para alimentar a las personas, ya que de esta semilla, de esta espiga cargada de trigo, se obtiene la harina para elaborar el pan, que es el alimento de muchos. Recordémonos que Jesús utilizaba las parábolas de acuerdo al entorno conocido por los oyentes, y por ello es que se encuentra en las Sagradas Escrituras muchas parábolas relativas al quehacer diario de las personas. Entonces, este labrador, viendo ya las espigas, va y la corta para llevar el fruto al granero, que es donde se ha de almacenar para poder ser utilizado más adelante o bien para poder ser repartido. Recordémonos que en estas áreas rurales de nuestro país también se acostumbra mucho la siembra de maíz y contento el campesino ve cómo la milpa, como se le conoce, ya tiene el fruto. Va, lo corta y luego lo almacena, porque de ahí va a sacar la riqueza necesaria para sostenerse a sí mismo y a su familia. Está claramente entonces, con base a esta parábola, anunciado que un día todos seremos cortados. Hay que ponerle atención a esto, y tiene mucha relación también con la parábola aquella del sembrador que salió por el camino y lanzó la semilla. Una semilla pues cayó en un buen terreno y dio fruto al 100%. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que nosotros, en cierto sentido, somos la semilla que se va a desarrollar, y que cuando ya nos convirtamos en esa espiga que dio fruto, seremos cortados. No va a doler, se lo aseguro, no va a doler. Es una forma de expresión que se utiliza para decir que seremos apartados por el fruto que dimos y estaremos en el lugar que más adelante saldremos de ahí para estar en el fin de los tiempos con nuestro Señor. Nuestra gran oportunidad está durante el tiempo de vida
que se nos concede. Esa es la oportunidad que se tiene, la vida. Después de la vida ya no hay otra oportunidad. Muchos predican sobre la misericordia de Dios que se tiene quizás en la otra vida. Pero Jesús fue claro cuando también dijo que no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra a aquel que atente contra el Espíritu. Probablemente se habla ahí de un perdón más adelante, pero recordémonos también que nosotros como católicos creemos en el purgatorio, que es donde expiamos aquellas faltas que no logramos expiar en esta vida. Con ello, hay que entender entonces que nosotros la oportunidad real que tenemos de ser unas buenas personas, de dar buen fruto de acuerdo al Espíritu Santo, que es quien riega esa semilla, la tenemos en esta vida, no hay más oportunidad. Aquí debemos de cultivar lo bueno y debemos dar fruto, fruto para que los demás se alimenten, fruto para que los demás tengan la vida que un día se nos concedió a nosotros por acción de nuestro Señor Jesucristo. Recordémonos también de que estábamos muertos, ya no teníamos esperanza, pero el sacrificio de Jesús en la cruz nos ha devuelto la vida y con ello la esperanza de dar fruto. Así que no lo olvides, en esta vida es donde tú eliges ser bueno o ser malo. En esta vida es donde tú eliges ser estéril o dar fruto. No hay otra, no hay otra. Podemos, por lo tanto, dar mucho, pero mucho fruto. Nosotros celebramos también o conmemoramos la fiesta de Pentecostés, que es cuando el Espíritu Santo se posa sobre la cabeza de los apóstoles como llamas de fuego. A partir de ahí dieron fruto y parte de esa cosecha, de ese fruto, somos nosotros, y esto sucedió hace más de 2000 años. Y hoy el número de católicos es incontable. Se tendrán ciertas aproximaciones, pero es incontable en millones. Dieron mucho fruto aquellos 12. Fueron capaces de fermentar la masa. Es la manera en que Jesús se expresaba. Es la manera en que usted va a encontrar que Jesús se expresa en las Sagradas Escrituras. Por ello, en esta vida es donde podemos dar fruto. Mucho fruto. Fruto en abundancia. En el Evangelio, el Señor especifica cuáles son los frutos que se nos pedirán para poder pertenecer definitivamente al reino de Dios. Usted todavía se estará preguntando, bueno, ¿y qué clase de fruto soy? ¿Qué clase de semilla fui? Y el Evangelio pues se lo va a decir, y para ello usted puede leer el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, versículos del 34 al 40. Ahí va a encontrar la respuesta, porque son los frutos que debemos dar, son los frutos que los demás van a ver,
son los frutos de los cuales muchos van a tomar. Y recuérdense que es para saciar el hambre, que es para saciar la necesidad, que este fruto también va a servir para consuelo de muchos. Y de esta manera perteneceremos definitivamente al reino de Dios. Porque el reino de Dios ciertamente se instauró en la tierra, pero esperamos la segunda venida del Señor y con ello la alegría de que Él establezca en definitiva su reino. Estos son los frutos. Ponle atención. Dar de comer al hambriento. Vestir al desnudo. Visitar al enfermo y al encarcelado. Consolar al triste. Vuelvo a repetir la cita bíblica. Mateo capítulo 25, versículos del 34 al 40. Y esto no se debe de hacer como una imposición, no se debe de hacer como una obligación, sino que es un fruto natural. Natural. No es forzado, no es obligado, no es coaccionado. Y cuando una persona da este tipo de fruto, imagínese usted los alcances que tiene y con ellos estarán logrando también las bienaventuranzas. Dar de comer al hambriento, pero no las obras, no lo que voy a tirar, no lo que no me va a servir, no, dar de lo que se tiene y darle de comer al hambriento con alegría, porque con ello estamos demostrando que cumplimos con ser esa semilla que murió a lo terreno, a lo malo, y que hubo un cambio de vida. Y que cuando esa semilla murió, empezó a germinar la espiga, y la espiga comenzó a dar fruto. Y ese es el proceso de nuestra conversión. Así de simple. Es el proceso de nuestra conversión que nos da la dicha de dar el fruto de comer al hambriento. Saciar su necesidad. Y hambrientos hay muchísimos, no solo físicamente hablando, naturalmente hablando. Hay hambrientos de justicia, hay hambrientos de enfermedad, de ser sanados, hay hambrientos de consuelo. Pare usted de contar. Hay hambrientos de amor, hay hambrientos de consejo, hay hambrientos de aquellos a quien hay que enseñarles todas las bondades de estar en buena relación con Dios. Otro fruto importantísimo es vestir al desnudo. Y hay desnudos tal y como lo conocemos naturalmente, que no tienen abrigo, que no tienen dónde pasar la noche, que duermen en las calles y en las avenidas o en los parques o en las plazas. Que las inclemencias del tiempo los agobian, los angustian y los azotan. Gracias a Dios, hay instituciones privadas o quizás públicas que le dan un cobijo a estas personas, pero no se dan abasto. Hay grupos que también cumplen con darle un pan, un plato de comida a un hambriento. Hay otros que les dan cobijo, suéteres, frazadas, qué sé yo, para que se resguarden de el sereno de la noche. Estas personas indudablemente están mostrando el fruto
que están dando y que generosamente se lo dan a los demás. Pero también hay otros que están desnudos espiritualmente hablando, que el pecado los está consumiendo, que el pecado los está llevando a la muerte eterna. Y ahí es donde es necesario también vestir al desnudo, anunciarles la buena nueva, anunciarles que hay un Dios de amor, anunciarles que hay un Jesús que se sacrificó por ellos en la cruz, pero que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador. ¿Esto qué quiere decir? Que también debemos de predicar la palabra de Dios en todo momento, en toda situación y en casos específicos donde sea necesario. Visitar al enfermo y al encarcelado son otros dos frutos que son necesarios para pertenecer definitivamente al reino de Dios. Y vuelvo a decirlo, no por obligación o por obtener un premio. No, este fruto se da natural. Y por eso hay personas que se encargan de ello, visitan a los enfermos en los hospitales llevándoles una palabra de consuelo, visitan al enfermo en su lecho llevándole algo de medicina, visitan a los que están en las cárceles, que tienen su propia historia de vida y que nosotros desconocemos, pero que están ahí, alejados de la sociedad, quizás por los hechos que cometieron y que ahora son juzgados y apartados de acuerdo a las leyes de cada país. Pero esta gente está viviendo su propio infierno y allí necesitan también un consuelo. Allí también necesitan la visita de alguien que les dé esa palabra de aliento y de esperanza. Y esa palabra de aliento y de esperanza es mostrarles el rostro amoroso de Jesús. No hay que retraerse, no hay que esconder el fruto que se ha dado. No, porque este cae o este se pierde o este se pudre. Y algo más, consolar al triste. Hay santos que entendieron muy bien esto y que su fruto fue notorio y que por eso están en el santoral de la iglesia. Consolar al triste. Y hay quienes dieron fruto en abundancia porque le dieron de comer al hambriento, porque vistieron al desnudo, porque visitaron al enfermo, porque visitaron al que estaba en la cárcel y porque consolaron al triste. Entre ellos podemos citar, y no me cansaré de citarlos por ser los más contemporáneos, Madre Teresa de Calcuta, Padre Damián, el hermano Pedro, San Francisco de Asís, y paro de enumerar. Ellos dieron fruto en abundancia, y no por obligación, sino porque nació un don del Espíritu Santo se manifestó en ellos. Eso es lo interesante de ser cristiano, que el mundo tiene que ver el por qué eres cristiano. El mundo tiene que conocer el fruto que tú estás dando. Lamentablemente, quizás muchos que se retraen dejan que otros muestren el fruto, den el fruto de lo que la palabra de Dios ha hecho en sus vidas por medio de la acción del Espíritu Santo. Tú quieres, en definitiva, pertenecer al reino de Dios, pues simplemente te queda una opción: dar fruto, no resistirte a ello, no resistirte a la acción del Espíritu Santo en tu vida, no resistirte a la voluntad de Dios,
No, pero el único que se resiste, ya sabemos quién es, y por lo tanto le esperará algo terrible. Cuando una persona ya aprendió a dar de comer al hambriento, a vestir al desnudo, a visitar al enfermo y al encarcelado, y a consolar al triste, es decir, y aquí es la palabra clave de esto, es decir, aprendió a amar con los hechos y no con palabras. Ahí está. Dio el fruto más importante, que es el fruto del amor. Y el fruto del amor proviene de ¿quién? De Dios. De ahí proviene. Cuando esta persona aprende, pero no por sí misma, porque lo va a hacer con desgano, lo va a hacer como que tiene una carga pesada sobre sí, se va a sentir agobiado. Pero cuando se dejó conducir por el Espíritu Santo, de acuerdo a la voluntad de Él, ¿qué es lo que sucede? Aprende de una manera natural, aprende de una manera espiritual. Y esto es lo que estos santos aprendieron. Imagínese usted a San Juan Bosco, por ejemplo. De una manera natural acogió a los jóvenes, instruyó a los jóvenes, les dio de comer a los jóvenes, les dio abrigo a los jóvenes, consoló a los jóvenes. De una manera natural, aprendida, dio fruto, bastante fruto, y con ello demostró que amaba, con hechos y no con palabras. Porque amar, entre comillas, con palabras, se dice fácil, se dice hasta hipócritamente, se dice falsamente. Pero recordémonos lo que dijo Jesús. De lo que hay en tu corazón se mostrará abundancia. Eso es lo importante. Entonces, todo esto es señal de que la semilla del reino ya brotó en la persona. Ya brotó de la persona. Ya dio fruto. Que esa semilla del reino ya es una semilla que murió y que dio fruto y fruto en abundancia. Hay que entender muy bien las cosas de Dios para ir asimilando toda esa enseñanza que Él nos transmite por medio de la palabra de Jesús. Lo importante acá es dar fruto. Lo importante que ese fruto sea el amor. Un amor no comercial, un amor no erótico, un amor no interesado, un amor no egoísta. Y Pablo nos habla muy bien acerca de ello, cuando se atreve a definir lo que es el amor. Y él mismo dice, no es egoísta, es desinteresado. La pregunta acá es, ¿qué tanto fruto del amor ven los que están cerca tuyo acerca de ti? Eso es lo importante.
¿Cómo están viendo ese fruto? ¿Les dan ganas de participar? ¿Les dan ganas de tomarlo? ¿Les dan ganas de alimentarse? Hay quienes dan fruto totalmente contrario, ¿no? Como aquel fruto del cual tomaron nuestros padres, un fruto que los llevó a la muerte, que los quizás quisieron ser como Dios, igualarse a Dios. No, no es por ahí por donde el Señor quiere que vayamos. El Señor quiere que demos fruto, fruto en abundancia, y ese fruto se llama amor. Y todos deben de ver la señal que brotó de esa semilla. Y esto se tiene que notar en tu comunidad, en tu hogar, en tu sociedad, en tu trabajo, en tu ministerio, en tu parroquia, pero no, vuelvo a repetirlo, pero no forzado, naturalmente por acción del Espíritu Santo. Además, para hacer una imagen de lo que estoy diciendo, cuando la persona permite que brote el fruto de sí, es que la gracia ya logró cincelar la imagen de Jesús en la persona. Oh, imagínate eso. La gracia de Dios es cómo poderlo explicar de una manera que lo comprendamos. Por ejemplo, un trozo de piedra, ¿no? Hoy quizás muchos no conocemos a los escultores, ¿no? Muchos no conocemos las artes plásticas, pero aquel que toma un trozo de madera, aquel que toma un pedazo, una piedra, aquel que toma una plasticina entre sus manos, aquel que toma la arcilla entre sus manos, cuando ya la obra está para mostrarse, por ejemplo, los ejemplos que más, valga la redundancia de palabra, que más se pueden aplicar sería la piedra, un trozo de madera, donde de la nada y a fuerza de martillo y cincel se le va dando una forma, una figura, ¿no? Y los que utilizan, por ejemplo, la plasticina o utilizan también la arcilla, con sus manos van dándole forma a esa masa inerte y logran, en el caso de la piedra y de la madera, esculpir. En la madera se dirá tallar quizás. Esculpir en la piedra la imagen de ¿quién? La imagen de Jesús. Y esa es la gracia de Dios, porque eso éramos nosotros, barro en sus manos, plasticina en sus manos, un pedazo de piedra, un pedazo de madera, pero con su gracia que actuó como pincel, como cincel, va dándole forma y aparece la imagen de Jesús. ¿Mm? En nuestra persona. Y esto se traduce simplemente cuando alguien expresa, esa es una persona santa. Hay muchos que se expresan de esa manera de otras personas. Es una persona santa. ¿Por qué? Porque ven que tiene en sí el fruto del amor. ¿Y quién es amor? Jesucristo, que vino a mostrar el rostro de Dios. Y el rostro de Dios es amor. Y ese amor lo deben de experimentar las personas, lo deben de recibir las personas. ¿Por qué? Porque tú eres capaz de hacerlo.
y te pareces a Cristo. Cuando esto sucede, ya la persona está preparada para que la corten y la trasladen a los graneros definitivos del reino de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que te estás preparando para cuando abandones este mundo, que te estás preparando para cuando te mueras, porque fuiste una persona acorde a lo que el Padre quería y entonces Él te va a llamar hijo. Así de simple. Cierto, nosotros todos nos decimos que somos hijos de Dios, de acuerdo, pero para determinarlo, cabe hacerse la pregunta, ¿realmente actúo de acuerdo a la voluntad de mi Padre? Ahí está. La respuesta que te des te va a hacer exclamar, soy hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios en el sentido que se pide. Hay que tener cuidado con eso. Por creación, sí. Porque venimos del mismo Padre, sí. Pero por acciones y por obediencia, ¿seremos hijos de Dios? Jesús incluso le dijo a algunos, vuestro padre es el diablo. Así se los dijo. Así se los dijo. Y no hay contradicción en ello, porque al final cada quien muestra el fruto que da. No lo puede esconder. Un árbol no puede esconder el fruto que da. Un árbol de mangos muestra los mangos. Un árbol de aguacates muestra los aguacates. ¿Y qué es la primera intención que tienen las personas si está a campo abierto? Tomar de ese fruto. Y el fruto que tú muestres, el fruto que tú das no lo puedes esconder más si la gracia de Dios ha estado contigo. Y entonces serás trasladado a los graneros definitivos del reino de Dios. Y quizás escuches en tu lecho o al momento de dejar de existir en esta vida aquellas palabras que Jesús le dijo a aquel ladrón que estaba en la cruz. En verdad te digo, hoy estarás en el paraíso conmigo. Esa sí que es una buena noticia. Pero ¿dónde hay que aprovechar todo ese tiempo para dar buen fruto? Acá en la tierra. Después no se puede. El Evangelio cuenta que cuando Jesús fue bautizado, se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Esas palabras no se te deben de olvidar y deben de estar resonando en tus oídos todo el tiempo. La voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado. Eso es precisamente lo que debemos aspirar también, que el Padre nos llame Hijo amado, hija amada. En nuestro bautismo y propiamente en el tuyo, también resonó la misma voz sobre ti. No lo olvides. Este es mi Hijo amado. Carlos, Felipe, Filemón. Esta es mi hija amada. Claudia, Rosa, Fulgencia. Esta es mi hija amada. Este es mi hijo amado. ¿Pero por qué? Porque dio fruto. Por eso el título de este tema se titula Hijo. ¿Y por qué?
¿Por qué comencé algo a hablar sobre ello? Pues simplemente para ponerte en antecedentes si fueras entendiendo lo importante que es que Dios nos llame hijos. Tú eres hijo amado de Dios. Que no se te olvide. Eres un hijo amado de Dios, eres una hija amada de Dios. Y ese amor no es como el amor que te dan tus padres, como el amor que te da tu esposo, como el amor que te da tu hermano. No, sobrepasa toda dimensión y sobrepasa todo entendimiento. Hay una alabanza que dice, grande, grande es el amor de Dios. Ah, interesante, interesante. Es tan grande que no se puede dimensionar, que no puede estar abajo de él, que no se puede estar, que no se puede estar arriba de él. Todo lo abarca. Estamos metidos dentro de ese amor de Dios. En el bautismo sucede algo que no es percibido por ojos humanos, que no es visible, es algo espiritual. Desde ese momento del bautismo, Dios depositó en tu corazón la semilla de su gracia. Ponle atención a eso. Es algo que quizás tú hayas experimentado, pero que no lo pudiste entender y mucho menos explicar por la misma condición humana. Y aún te hayas bautizado como pregonan muchos, que te deberías de bautizar después de los 30 años, aún así te bautices, no vas a dimensionar ni a experimentar ni a ver cómo Dios deposita en tu corazón la semilla de su gracia. Pero es un momento que está fuera de este mundo y que poco a poco ha comenzado a abrirse campo dentro de tu ser, dentro de tu corazón. Y se va a ir abriendo campo con la fuerza del Espíritu Santo. Se va a ir abriendo campo con la fuerza de la palabra de Dios. Se va a ir abriendo campo con la fuerza de la gracia de Dios. Pero si tú te cierras, si tú te alejas, si tú te desesperas, si no perseveras, esa semilla se va a quedar ahí, inerte, inerte. Hay que tomar en cuenta lo que estás escuchando. Toda tu vida está dedicada a colaborar para que esa semilla invada tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que esa semilla eche raíces en la profundidad de tu ser, que no deje ni un solo espacio en tu corazón, que no deje un espacio para que se meta la raíz de la maldad, del egoísmo, de la envidia, de la lujuria. ¿Eh? Eso es lo que tienes que hacer, pero tú tienes que colaborar. Caso contrario, vuelvo a repetirlo, dejarás espacios y entonces la raíz no va a poder penetrar donde tiene que penetrar para alimentarse. Tenlo en cuenta. Y cuando tú permites esto, va a ser para que haya abundantes frutos de bien y para que al ser cortados por Dios
te encuentre apto, te encuentre apta para ser trasladada al reino de Dios. Eso es lo importante. Porque Él va a llevar a todos sus hijos a su reino. Y por si esto fuese poco, te recuerdo que cuando el Señor venga en su gloria, Él mismo lo dijo: apartaré la cizaña del trigo, y la cizaña será echada al fuego. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Cuántos santos subieron solo por fe y que actuaron conforme a la voluntad de Dios solo por fe? Y lo dice claramente la palabra de Dios: y Jesús descendió a los infiernos y fue a traer a los cautivos que estaban en el seno de Abraham. Fue a recoger el fruto. Eso es lo importante. Y cuando venga Jesús, va a recoger el fruto y va a gobernar cada persona que dio fruto con Él, para siempre y por siempre. Y los demás estarán en otro lugar, en la oscuridad, donde será el rechinido y el crujir de dientes. No se te olvide, tenlo en mente, tenlo presente, pero te vuelvo a repetir, esto no lo puedes hacer por ti solo, debes de clamar la fuerza que viene de lo alto y dejarte conducir por esa fuerza, porque de esta manera, con el fruto en abundancia que habréis dado en esta vida, vas a ser trasladado al reino de Dios. Esa es tu lucha y esa es tu esperanza. Y no estás solo, está toda la iglesia en la misma lucha y en la misma esperanza. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.